Una vez tengamos las piezas del patrón cortadas, vamos a unir, vamos a coser las costuras verticales del centro espalda, del primer costadillo que se une con la espalda y del costadillo del delantero. Vamos a unir estas 6 piezas. Plancharemos las costuras en abierto y de paso vamos a marcarnos el dobladillo del bajo, que es de 3 centímetros, con la plancha. El entretelado de la chaqueta lo podéis hacer si queréis. Sería un entretelado normal en el delantero. El siguiente paso será preparar los bolsillos. Por dentro tenemos que tener hechas las marcas que tenemos en el patrón, que nos indica la posición del bolsillo. Hacia abajo marcaremos otra marquita a 1,5 centímetros de separación en ambos lados. Estas líneas las vamos a hilvanar con un hilo de color para que así tengamos por el derecho del tejido visualmente la posición del bolsillo. El bolsillo tiene 4 piezas. La primera pieza es la tapeta que va por encima. Esta vamos a coger 2 piezas, las pondremos derecho con derecho y pasaremos un pespunte por la parte superior. Después le daremos la vuelta y la tenemos lista. Luego tenemos también un pequeño rectángulo que es la plaqueta, que nos sirve para asear el ojal. La doblamos por la mitad. Y luego tenemos los 2 fondos de bolsillos. Son iguales a excepción que uno es 1 centímetro más largo que el otro, 1,5 centímetros más largo. En la parte inferior vamos a colocar el rectángulo. Tenemos que colocarlo con el margen de costura de 1 centímetro que se pase de la línea de coser. Y encima pondremos el fondo más corto. Sujetamos con alfileres. Y arriba ponemos la tapeta con el fondo más largo. Pasaremos un pespunte por donde están las líneas que habíamos hecho con el hilo de color. Cortamos por el centro, abrimos la chaqueta por el centro de las piezas de los bolsillos y paramos antes de llegar a los extremos. Porque los extremos los tenemos que acabar con unos cortecitos en diagonal que lleguen hasta los pespuntes.
Metemos las piezas hacia el interior. Lo plancharemos todo bien. Y por detrás vamos a colocar los dos fondos bien alineados y tendremos que hacer un pespunte por los laterales y por el bajo del fondo. Al hacer el pespunte por los laterales vamos a coger también la pestañita que nos sujeta la plaqueta. Esta pestañita. Haremos ese pespunte de continuo y el bolsillo estará acabado. Si no os aclaráis o no estáis preparados para coser un bolsillo de estas características, podéis poner simplemente la tapeta, la pieza de la tapeta, como si fuera un bolsillo falso para que haga la decoración. Ahora cogeremos la pieza del centro delantero y las coseremos tanto en el lado derecho como en el izquierdo al costadillo. En el final veréis que el centro delantero es 2 centímetros más corta que el bajo del costadillo. Lo tenéis que dejar así. Unimos los hombros también, derecho con derecho y pespunte. Ahora vamos a preparar las mangas. Las mangas se componen de 2 piezas, unimos las 2 costuras, derecho con derecho y pespunte. Lo planchamos todo bien. Tras hacer el primer pespunte podéis aprovechar para marcar ya con la plancha el bajo de 3 centímetros. La sisa de la manga es más grande en la manga que en el cuerpo de la chaqueta. Por lo tanto, tenemos que hacer un pequeño fruncido que va desde el piquete de aplomo delantero al piquete de aplomo de espalda pasando por la copa. Es un fruncido muy leve que al final no se ve en la prenda, no debe quedar ningún pliegue, simplemente estamos como tensionando el tejido. Lo estamos embebiendo para que sea un poquito más pequeño y coja como una forma ahuevada, abombada. Cuando ya lo tenemos, unimos la manga al cuerpo de la chaqueta. Vamos haciendo coincidir todos los piquetes, los de aplomo, el de costado, el de hombro, para que todo coincida bien. Y le pasaremos un pespunte a margen de costura. Ahora con los piquetes es cuando podemos terminar de ajustar la distancia que teníamos que embeber. Con unas tiras de tejido cortadas al bies, de franela de algodón o de muflón, de unos
4 dedos de ancho o de 6 centímetros de ancho, las vamos a doblar por la mitad, estas tiras al bies, y las vamos a coser en la costura de la copa. Más o menos desde el piquete de aplomo delantero al piquete de aplomo de espalda vamos a colocar esta pieza por dentro de la manga y la coseremos por encima del mismo pespunte que hemos hecho para coser la manga. Volvéis a pasar otro pespunte. Para el cuello tenemos también dos piezas, la pieza del cuello en la espalda. Tenemos que ponerlas derecho con derecho y hacer un pespunte por los lados y por la parte superior. Vaciamos las esquinas y le damos la vuelta. Esta pieza la podríais entretelar también. Y ahora desde el centro espalda vamos a ir haciendo coincidir los piquetes, también los piquetes de hombro, y hasta llegar al piquete en el delantero. Y pasaremos un pespunte a margen de costura. Piqueteamos el cuello. Y de momento lo que es la chaqueta, la parte exterior, ya la tenemos lista. Ahora tenemos que hacer el forro. Para hacer el forro cortaremos las piezas que tienen marcadas el forro y le vamos a cortar 2 centímetros en los bajos, en el centro espalda, en el primer costadillo que se une con la espalda, en el costadillo del delantero y en las mangas. Esas son las piezas de forro, porque la del centro delantero va en el mismo tejido que el exterior y no tenemos que hacer nada en esa pieza. Y vamos a montar toda la chaqueta otra vez igual que hemos hecho en la chaqueta del exterior, pero la del forro no lleva ni bolsillos, las mangas no llevan esa pieza blanca, simplemente es el cuerpo de la chaqueta. Cuando ya tenemos el forro montado, lo uniremos con esa vista, con esa pieza del centro delantero. Y después ya al unir esta vista ya podremos cerrar los hombros y colocar las mangas. Cuando tenemos la chaqueta por una parte y el forro por otra, es hora de unir ambas capas. Vamos a colocarlas derecho con derecho, empezando por el centro delantero, por la vista, por el bajo de la vista. Veis que en la chaqueta exterior
el bajo sobresale 2 centímetros, pues en el forro tenemos que dejar 3 centímetros sin coser en esa costura. 3 centímetros. Y ahora ya empezamos a hacer coincidir toda la vista. Vamos desde el bajo, subimos por el centro delantero, hacemos coincidir todos los piquetes, llegaremos al escote, que también haremos coincidir todo el contorno del escote. El cuello quedará entre medias, metido entre medias de las dos capas de tejido, y llegaremos al otro lado de la chaqueta y bajaremos hasta el bajo de la vista. Vamos a coser desde la vista todo por arriba hasta la otra vista. De momento dejamos abierto todo el bajo. Después de hacer el pespunte, vaciaremos las esquinas, piquetearemos si tenemos que piquetear alguna zona y le damos la vuelta. Lo plancharemos todo bien, todas las costuras. Después cerraremos todo el bajo, pero primero tenemos que asear la manga con el forro. Para ello vamos a la manga, la tenemos que tener el forro metido por dentro de la manga exterior y tenemos que colocarnos las dos piezas en alguna costura para que nos sirva de referencia, derecho con derecho. Y ahora por debajo, por el forro, por el bajo de la chaqueta que la tenemos abierto, vamos a sacarnos estas piezas encaradas así derecho con derecho por debajo para poder coserlas bien, todo el contorno de la bocamanga. Cuando ya lo tenemos, ahora nos queda como una pieza totalmente tubular. Ahora tenemos que recolocar la manga en su posición y veréis que el forro ya está aseado. En una de las costuras laterales del forro vamos a abrir un hueco más o menos de 5 dedos y aprovecharemos para coger por ahí el bajo, encararlo derecho con derecho, todo el bajo y poder pasarle un pespunte a margen de costura. Al acabar le daremos la vuelta por ese hueco y ya podemos planchar el bajo.
El hueco que hemos abierto para hacer esto lo podremos o cerrar a mano o a máquina. Para terminar y siguiendo las marcas del patrón podéis colocar los botones con ojales, podéis colocar automáticos, el tipo de cierre que queráis para la chaqueta. Y eso sí, darle un buen planchado a toda la prenda. También encontraréis un patrón muy sencillo de cinturón, es un rectángulo, lo tendréis que planchar por la mitad. Después lo doblaremos derecho con derecho y le pasaremos un pespunte por el extremo horizontal, por aquí. Le tendréis que dar la vuelta y plancharlo otra vez. Los extremos quedarán abiertos, los tenéis que cerrar y listo. Este cinturón os lo colocáis en la cintura para decidir a qué punto queréis poner el cierre y lo podéis cerrar con un automático o incluso anudándolo o algo así. Con esto hemos acabado ya el cosplay.